Listo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a Sin Ediciones, a esto que en esta ocasión, el día de hoy, es mesa para tres. Sí, mesa para porque dos de nuestros integrantes, que además han estado permanentemente, en este momento se encuentran en actividades muy importantes propias de sus gremios. Ahorita les vamos a enviar un afectuoso saludo, pero nos da mucho gusto tener el día de hoy como invitado a Gilberto Soto. Muchas gracias. Bienvenido. Aquí. No, claro, con mucho gusto. Expresidente del Colegio de Contadores, columnista en diferentes medios, consejero fiscal de Coparmex, y que el día de hoy va a enriquecer con sus comentarios pues varios de los temas que vamos a poner sobre la mesa, muy interesantes, por cierto, todos. Y también agradecerle a Omar Garfias, parte del inventario ya de Sin Ediciones. Bien, bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Pues déjenos sus comentarios. Vamos a estar muy atentos para estarles contestando puntualmente a todas y cada una de sus observaciones. Y hoy vamos a tener varios temas. Vamos a abrir con uno que justo esta semana salió a raíz de una encuesta que publica Mitofsky sobre la aprobación que tiene la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en los diferentes estados de la República. Y no es novedad, creo yo, ni tampoco extraño para los sinaloenses, pero aquí en Sinaloa, Omar, es donde tiene menos aprobación en todo el país nuestra presidenta de la República. Sí, mire, esta semana publicó, lo dicen bastante bien, y Mitofsky no es una encuestadora que se caracterice por dar datos que no le gusten ni al gobierno ni al partido Morena. O sea, que ellos fueron de los primeros que dijeron que iba a ganar muy ampliamente la presidenta Sheinbaum. Da un promedio de reconocimiento alto a la presidenta, dice, cada mes hace la encuesta y en la reciente le da el 70% de aprobación. El caso de Oaxaca es el estado donde es más alto, es el 83%. O sea, ahí prácticamente toda la población lo aprueba. Pero es notorio, y es algo que sería bueno que analicemos, que en el caso de Sinaloa es el estado donde hay la aprobación más baja, el 50% solamente. Y como bien lo decíamos ahorita antes de empezar, que lo decía el contador, es además una constante. En todos los meses que se han medido, en Sinaloa es donde hay más baja aprobación. Salvo al inicio, que en Jalisco tenían también muy baja, pero ahí sí han ido remontando y la presidenta ya tiene una aprobación de alrededor de 60%. Pero en Sinaloa los ciudadanos que dicen que aprueban son el 50%. Y los ciudadanos que dicen que desaprueban la actuación de la presidenta son el 48%. O sea, prácticamente estamos divididos, ¿no? Y no ha mejorado la presidenta en todos estos meses. Yo creo que es interesante resolver varias preguntas. Uno, ¿a qué se debe? Dos, ¿va a contagiar al partido Morena? ¿Va a contagiar al gobernador o es el gobernador el que la está contagiando a ella? Yo rápido les apunto algunas cosas que han sucedido. En noviembre la presidenta le encargó al secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, que viniera aquí a coordinar los trabajos de seguridad. O sea, no vino solamente a sumarse, ¿no? Vino a coordinar los programas, a tomar las riendas de este asunto. En ese momento, la tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes del estado era de 6.0. Ahora, 6 meses después, la tasa de asesinatos es de 6.1. O sea, la expectativa va a venir el gran operador de la seguridad pública, el brazo derecho de la presidenta, el funcionario más eficiente. Pues suponíamos, híjole, el impacto va a ser pues que ya vamos a recuperar la paz. 6 meses después tenemos un porcentaje similar. Igual en el asunto del robo con vehículos, fuera de 18.7, ahora es de 21.3, no se mejoró. Entonces, esa expectativa de los sinaloenses de va a mandar Claudia Sheinbaum a su gran hombre, pues no se cumplió. El otro fue, y ya lo digo muy rápido, el tema de la declaración de emergencia por sequía. 2 solicitudes, el gobernador confiesa que está rebasada las finanzas estatales para poder responder y 2 veces nos dicen que no. Entonces, el campo igual,
las solicitudes al gobierno federal no han sido respondidas, con la expectativa de, bueno, es que el secretario es de Sinaloa, entonces nos va a ayudar. Pues no funcionó. La expectativa de el esposo de la presidenta es de Sinaloa, entonces nos va a ayudar, tampoco se dio. En salud, el desabasto de medicinas y todo esto que vamos a platicar, sí hace un conjunto de solicitudes de Sinaloa al gobierno federal que no han sido respondidas. Esa puede ser una causa. Yo le sumaría también la parte del campo sinaloense. Creo que es un desgaste que se ha dado sistemáticamente, hay que decirlo como es, ya en estos últimos casi 7 años, en donde Morena ha estado al frente del gobierno en México. Acuérdense que apenas acababa de tomar protesta Andrés Manuel López Obrador, teníamos algunos meses, cuando en eso se le quita el 30% del presupuesto al campo, cierran todos y cada uno de los programas, un estado como el nuestro que es eminentemente agrícola, exportador, el granero de México, en donde hace sentido la expresión incluso que dicen muchos los morenistas de que sin maíz no hay país, y efectivamente pues veíamos cómo no se estaba dando un apoyo real y verdadero para lograr esa tan anhelada soberanía alimentaria. Después vino el tema de la pandemia. Y todos vimos cómo catastróficamente se atendió, cómo hubo ausencia de medicinas, hubo también la vacuna, cómo tardó en llegar para el grueso de la población en nuestro país, cómo se contraen obviamente todos los negocios, la economía, no hubo una atención, dejaron a todos a que se rascaran con sus propias uñas, aventaron por ahí unos apoyos de 25,000 pesos que no sirvieron para mucho después de que estuvieron más de un año sin poder recuperar, y que se parece mucho esa circunstancia que se vivió en aquel momento a la que estamos viviendo actualmente, en la que ya tenemos 9 meses en Sinaloa. Entonces creo que ha sido un conjunto para sumarle un poquito a todas las consecuencias de las acciones que ha tomado y acciones que ha tomado el gobierno federal, que han impactado negativamente en la población mexicana y particularmente en los sinaloenses. Pero en este momento, esta crisis de seguridad mal atendida, en donde sin duda se han hecho algunas acciones, pero que no han brindado resultados y que ahí están. Tú acabas de hablar de los números de homicidios, de robo de vehículo, de desapariciones, donde tristemente hemos perdido vidas de niñas y de niños, 43 para ser específica, de más de 30 policías municipales, estatales, de la Guardia Nacional. Pues creo que la encuesta refleja el sentir de las y de los sinaloenses con respecto a la prioridad que no somos del gobierno federal. Creo que se me vino a la cabeza cuando dijiste Omar García Harfuch, se me vino a la cabeza la canción de la serie de Batman de los 60s. Muy buena. Creo yo, aquí lo han dicho muy claramente ustedes dos, creo yo que en noviembre, cuando instruye la presidenta al secretario de Seguridad Pública e instruye al general Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, creo que la población en Culiacán y en Sinaloa pensó que el Estado iba a ejercer su fuerza. Porque no creo que haya un grupo delictivo, y así lo voy a decir como es, que tenga más balas que el Estado mexicano. El Estado mexicano llegó, sin demeritar el trabajo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas y los demás de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, creo que llegó y lo único que hemos visto es cómo llegan a levantar cuerpos. Es lo único que nos enteramos, ¿sí? De vez en cuando hay uno que otro personajes que detienen, ¿no? Y la población en Culiacán nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, porque estamos en el estado y en la ciudad que no pasa nada. No pasa nada. Otra situación muy importante, y definitivamente yo creo que es lo que tiene más que ver, sobre la situación del agua, y la economía local lo está resintiendo ahorita. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se dejó de sembrar alrededor, en todo el estado, alrededor del 50% de la superficie de maíz. Estamos hablando que en el estado están dejando de circular actualmente alrededor de 23,000 millones de pesos. Claro.
Súmale eso a la situación por la que estamos pasando, aunque digan que vienen muchas inversiones, que la verdad anuncian la inversión en el aeropuerto de Culiacán, si mal no recuerdo, desde el 2020 el aeropuerto de Culiacán lo está remodelando, o sea, no es inversión nueva. Anuncian las inversiones, el préstamo para las 21 obras o 25 obras magnas que va a hacer el gobernador. Quisiera saber dónde se ha gastado ese dinero del préstamo. Reactivación económica no hay, es parte del cansancio de la gente, porque la gente ya está, de por sí en México estamos pasando por una recesión económica. Suman en el estado de Sinaloa el tema de la agricultura, ¿sí? Súmale aquí en la ciudad, que genera alrededor del 50% del Producto Interno Bruto de lo que es el estado, ¿sí? Súmale lo que está pasando aquí en la ciudad, olvídate. La gente está cansada, la gente se cansa, y no creo que nada más la aprobación de la presidenta, ¿sí? O sea, está reprobada ahorita, aquí en el estado. Yo creo que Rubén, el señor gobernador, perdón, señor gobernador, yo creo que tiene que volver a presentar el examen, porque no creo que llegue ni al 30% de aprobación, ¿eh? En fin. Déjenme traer otro momento acá a la mesa. Cuando hace un mes vino la presidenta y se negó a hablar, a tener reuniones donde se abordara el tema de la seguridad, donde se abordara el tema de la sequía. Vino y además tampoco visitó Culiacán, que estamos en un momento dramático y esperábamos que por lo menos mostrara una preocupación y una solidaridad con su presencia. Prefirió irse a Mazatlán, luego además de una serie de cambios que parecía que querían fintar, de ahora Rosario, ahora Guasave, ahora ya no, ahora Mazatlán, y aparecer ahí y hacer una reunión controlada, rodeada de funcionarios de gobierno, de empleados de gobierno, para anunciar un programa nacional que además venía de Jalisco de haber anunciado lo mismo. Yo creo que ese también fue un momento donde la sociedad esperábamos, pues que viniera a dialogar y que escuchara las voces de lo que estaba pasando aquí y que incluso pues nos diera soluciones y propuestas. O sea, hoy yo mismo en la mañana, cuando escuché que el gobernador iba a estar allá, dije, pues a lo mejor va a abordar un tema y nos va a dar alguna noticia. Claro. Estaba escribiendo yo mi artículo para Río 12, cómprenlo los domingos. Y dije, me voy a esperar, porque a lo mejor anuncia algo que cambie el sentido de las cosas, y no. O sea, se habló lo mismo que les dijo a otros 9 estados que también estaban ahí. O sea, de hecho negó cuando le quisieron hacer una pregunta al gobernador de Tamaulipas, a Américo Villarreal, le hicieron una pregunta de seguridad, dijo, no, venimos a ver el tema de los destinos del Plan México. Los polos eso no. En fin. De hecho, justo era lo que yo iba a decir, no nos vayamos tan lejos. Hoy por la mañana yo creo que todos esperábamos, si bien es cierto, no podíamos esperar que dramatizara los números de Sinaloa, que hubiera sido muy útil para que la presidenta pudiera redirigir mayores esfuerzos para Sinaloa, pero sí al menos que se tocara, aunque sea veladamente, con alguna frase, decir, oye, hoy estamos aquí para ver el Plan México y no descuidamos el tema de seguridad pública. Claro. Presidenta, no queremos dejar de pedirte que no nos dejes de poner atención, no sé, cualquier cosa. No hubo una sola palabra para tocar el tema de seguridad, y ahí te habla justamente de la prioridad en la que se encuentra para el gobierno federal y para el gobierno de Sinaloa, lo que sí nos preocupa a todos los sinaloenses, y ahí está el resultado en una encuesta donde Sinaloa es el último lugar del país en la aprobación de la presidenta. Y hay muchos otros programas que creo yo que también dejan mucho que desear. Ahorita hablábamos de cosas nacionales, de programas federales que se han ido desmantelando, fideicomisos, apoyos, al sector que le pongas el dedo. Ahorita estamos hablando del campo, pero el tema de la ganadería y el tema de la pesca, hablábamos de los comerciantes, y había un clamor muy importante por parte del sector comercio, de los organismos empresariales, para que por fin llegara un programa, por ejemplo, de botones de pánico. Estamos hablando de más de 120,000 comercios en todo Sinaloa, y la respuesta del gobierno estatal es que habrá un programa para 500. Y que de esos 500 vamos a avanzar primeramente con 100
que por cierto van a ser instalados aquí en Culiacán. Bienvenidos. Pero sin duda a todas luces insuficiente. En varios programas hemos tocado el tema, por ejemplo, de esto de la seguridad en movimiento para poder restablecer la noche. Los restaurantes sigan igual. Hoy precisamente veía una entrevista de Carla, presidenta de Canirac, donde decía, nos está yendo mal, pero además se prevé que en estos próximos meses de vacaciones siempre se nos caen las ventas en un 30, un 40%, que esto se pueda profundizar aún más y siguen sin llegar los apoyos del gobierno. Pues ahí está la consecuencia de la encuesta, es a raíz de la inacción que evidentemente está pegando fuerte en todos. Bastante, Erika, y de hecho, y el gobierno, tanto estatal como federal, hace oídos sordos ante los clamores de los empresarios, porque el empresario ahorita está prácticamente sobreviviendo y está tratando de mantener la plantilla laboral. Mientras en el gobierno del Estado están señalando que hay más inversión, de que vamos pensando en el futuro. ¿Cómo vas a pensar en el futuro si el presente no sabes si mañana va a estar abierto? O sea, no puedes pensar en el futuro. Y no ha habido apoyos, y lo más seguro es que no los va a haber. ¿Qué? Porque lo único que se ha solicitado es, en el grosor más fuerte, que son los impuestos federales, se han solicitado prórrogas para hacer los pagos, para poder tener un poquito de liquidez. Pero no, también entendemos, es un tema económico. El gobierno federal está en quiebra. El gobierno federal no tiene dinero. Sí, el gobierno federal no tiene dinero. Cada día nos estamos endeudando más, y más sobre todo porque hay que seguirle metiendo dinero a unas obras que no sirvieron para nada. Bueno, perdimos la conectividad. Oye, ¿sí? El único vuelo que nos quedaba de noche esta semana se anunció, justamente fue el gobernador del estado el que dice que ese vuelo ya no estará llegando porque los empleados de Aeroméxico se sienten inseguros para viajar a Sinaloa y particularmente a Culiacán, y eso, si tú lo pones a la par de decisiones que se están tomando particularmente con el plan de Sinaloa, donde se prevé un centro de convenciones, donde se está hablando de atraer turismo, de negocios, a través de reuniones, de convenciones, y con estas noticias, evidentemente hay que reenfocar, hay que regresar al origen, hay que atender la seguridad pública antes de pensar en cualquier otra circunstancia. Fíjate que te voy a comentar una cosa. Escuché una entrevista que le hicieron al día siguiente a la presidenta del sindicato de Aeroméxico, ahí con Azucena, en Radio Fórmula, otro comercial, con Azucena, y ella señalaba, porque el gobernador un día anterior, el martes, en su semanera, dijo que pues iban a brindarles seguridad al personal de Aeroméxico, por eso era el problema. No, el problema no es, ella señaló, no nada más es el personal que va llegando en el avión a pernoctar en la ciudad de Culiacán, sino que es también todo el personal que está en tierra trabajando en Aeroméxico y los pasajeros que van llegando. ¿Sí? O sea, ellos lo primero que pensaron para tomar la decisión es en los pasajeros. Posteriormente pensaron en los que son ellos. O sea, hay que decir las cosas como son. Si les va a brindar seguridad el gobernador, pero tiene que brindar también a los pasajeros que llegaron en ese vuelo, y los tiene que llevar como niños chiquitos hasta que lleguen a su casa, ¿no? Entonces, no nada más eso, hay que decir las cosas como son, nunca hay que cortar las situaciones, ¿no? Y qué lástima que traten de manejar la información bajo ese sentido, ¿no? Tampoco ya tenemos equipo de fútbol. Dorados ya no juega. No, pues juega en Tijuana. Juega en Tijuana. Sigue siendo la sede aquí, pero juega en Tijuana. Y por decisión de la federación, que indicó que no podía hacerlo. Les doy otro momento también. El gobierno federal, en la Secretaría de Bienestar, tiene un programa que se llama de emergencia natural o social, que sirve para cuando hay ciclones, hay temblores, o cuando hay algún fenómeno social como la migración, que altera la vida cotidiana e impide que se desarrolle. Es una de las posibles fuentes para ayudar a la gente de aquí, porque ahorita vivimos una situación social, o sea, las personas que han perdido su empleo, los que han cerrado su empresa, no ha sido porque de pronto trabajaban mal, ¿no?
dejaron de hacer un mal servicio. No, la gente que ha cerrado la empresa ha sido por las cuestiones de la crisis de la inseguridad. Entonces, cuando en noviembre, lástima que no estuvo hoy Marta, cuando en noviembre visitan un conjunto de empresarios de la Ciudad de México, una de las demandas que llevaron fue esa. No que se regalara dinero, sino que se creara un programa de empleo temporal con ese programa, con presupuesto de ese programa, que ha manejado anualmente más o menos 2.500, 2.400 millones de pesos al año. Y entonces la solicitud de estos ciudadanos sinaloenses que fueron a México fue, con ese, hagamos un programa para que los desempleados pues tengan una forma, a cambio de hacer algunos trabajos de desarrollo comunitario. Ya en la plática decían, bueno, pues los músicos, por ejemplo, pues que vayan a tocar a las primarias, que toquen en algunos lugares, para distintas cosas que se ocurrían, ¿no? Sí. La respuesta fue nada. El IMSS dice que el mes pasado se perdieron alrededor de 11.200 empleos formales comparado con el mayo del 2024. Y los cálculos del Colegio de Economistas es que en total son más de 35,000 personas empleos, los que han perdido, entre informales y formales. Uh-huh. Ninguno de ellos ha tenido un solo apoyo del gobierno. Ni un solo apoyo. O sea, han tenido que ver, esas familias han tenido que ver cómo lo resuelven entre ellos, ¿no? Solo con sus esfuerzos. Y había una fuente de financiamiento. Ahí había 2.500 millones de los que podíamos recibir. Y se fue a pedir. Además, no fue, es que no nos enteramos, ¿no? Sí, se hizo la solicitud clara. La respuesta fue nada. Fíjate, Omar, que a mí me tocó en la legislatura en la que tuve oportunidad de ser diputada federal, que nos tocó justo el proceso de la pandemia, que todas las fuerzas opositoras a Morena presentamos una iniciativa, se le llamó en aquel momento Ingreso Único Vital, justamente para todas las personas que se habían quedado en desempleo por la pandemia. Todos los sectores pararon en aquel entonces, y muchos empresarios, la verdad es que muy solidarios con toda la gente por tratarse de un tema de salud, estuvieron sosteniendo sus nóminas durante meses, aún y con sus empresas cerradas. Pero llegó un momento en el que tuvieron que despedirlos. Y en ese momento era muy necesario, como lo es hoy. Y es una lástima, como bien dices, porque los recursos ahí están. Ha faltado una reingeniería por parte del presupuesto, tanto en el gobierno estatal como en los gobiernos municipales, que prioricen la circunstancia, particularmente para fortalecer el tema de seguridad pública, que lo hemos dicho mucho, más patrullas, mejor equipamiento, mejores pagados a nuestros policías, mejor capacitados, atendidos incluso. Oye, después de 9 meses, si nosotros, el ciudadano común, vivimos con el cortisol hasta el tope todos los días, porque nos estamos enfrentando a una circunstancia de violencia, ahora imagínense ellos que están en la primera línea de fuego, hasta terapias, pues, psicológicas, que deben de atender a nuestras policías y a la ciudadanía en general. No hemos visto absolutamente nada. Es voluntad política. Por supuesto. Es voluntad política. ¿Por qué? Porque perfectamente, si quieren hacerlo, lo hacen. Tienen el poder para poderlo hacer, tienen al legislativo para poderlo hacer, por si hay que enviar una modificación al presupuesto de egresos de la federación. O sea, lo pueden hacer, pero no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que dirigir el presupuesto a otras situaciones que no le dejan nada al país. Y situaciones reales de emergencia, como las que estamos viviendo, especialmente aquí en la ciudad de Culiacán, no la quieren atender. Entonces, ¿por qué el 50%? Ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Porque la gente en Culiacán y la gente en Sinaloa se siente sola. No se siente que tengamos un Estado mexicano que nos está respaldando y apoyando ante una situación tan crítica de violencia, donde el cartel más fuerte del mundo tiene un enfrentamiento real. Esa es la verdad. O sea,
No podemos negarlo. Si me permiten, voy a dejar el tema del desabasto de medicamentos porque para quienes nos están viendo a través de las diferentes plataformas, quiero compartirles que hoy también vamos a hablar de ese tema, particularmente cómo ha impactado a Sinaloa, pero como estamos hablando de las consecuencias de la crisis de violencia que se viven en Sinaloa, el día de hoy cierra el ciclo escolar para el grueso de las escuelas públicas. Hay que decirlo, ya muchas niñas y niños no asistieron esta semana, como ya habían sido evaluados. A mí me tocó estar ayer en una primaria pública y me decían los maestros, ya casi con las aulas vacías. Los niños ya no estuvieron regresando esta semana justo porque fueron evaluados con antelación y bueno, algunos otros muy cumplidos, muy responsables estuvieron hasta el último momento. Pero el saldo de esta crisis de violencia es muy lamentable dentro de las instituciones educativas. Fueron el rezago educativo con el que está saliendo esta generación específicamente, tiene que cuantificarse. El daño socioemocional que sufrieron todos estos niños, particularmente los que estuvieron cerca de enfrentamientos en las diferentes colonias de Culiacán y de los diferentes municipios donde hay enfrentamientos, también van a tener un peso específico. Y el día de hoy leía a Nuria, que ella es la directora de Mexicanos Primero aquí en Sinaloa, y precisaba qué viene después, cuál es la reflexión. Y yo les quiero, ustedes ampliamente han estudiado el tema de la educación, yo lo quiero poner sobre la mesa. ¿Cuál debería de ser el deber ser por parte del gobierno, por parte de CEPIC, por parte también de las instituciones privadas? ¿Qué viene? ¿Cuál es la conversación que se tiene que tener en estos meses de vacaciones? Y porque al final esta es una realidad que no va a terminar hoy, ni mañana, desafortunadamente para todos los sinaloenses. Quizá vamos a arrancar un siguiente ciclo escolar con una circunstancia parecida, pero con mucha experiencia para todos los que la hemos vivido, y hay que empezar a accionar distintas cosas. Sí, van a empezar con protocolos antibalaceras en las escuelas. Los niños de Culiacán y de varios otros municipios recibieron una dura clase de educación cívica. Una dura clase de educación cívica con valores negativos. La lección era, pueden llegar alrededor de tu escuela, que es una institución de la sociedad, una institución del gobierno, donde tú vas y esperarías que ese niño esté protegido, ¿no? Y el niño, su vivencia es, voy a una institución del gobierno, de la sociedad, y ahí se pueden tirar balazos alrededor y no pasa nada. Y me tengo que aventar al suelo, como vimos las escenas de muchas escuelas, y no sucede nada, y no agarraron a los que tiraron los balazos, ¿no? Peor aún, matan a compañeros míos y tampoco sucede nada. Un amigo político, que no voy a decir su nombre porque no me autoriza, debería tener su autorización para mencionarlo, me contaba que él suele regresar más o menos 7 de la noche a su casa, ¿no? Vive en la Primavera, y me contaba cómo un día se le hizo tarde y llegó a las 9, y cómo uno de sus hijos lo esperó afuera, y cuando llegó lo abrazó y le dijo, papá, es que en la noche matan a la gente aquí en Culiacán. Así. Y me decía, es mi hijo, o sea, que vive además en una situación de privilegio, en la Primavera, controlado, pero se ha enterado de que aquí matan a la gente, y lo peor, impunemente. Este tema es como la educación sexual, o sea, los niños están en contacto con eso, lo ven, se enteran. Lo peor que podemos hacer es ante los niños evadir el tema. O sea, sí. El modelo educativo de Sinaloa necesariamente tiene que asumir que debe abordar el tema con esos niños. A ver, el niño que ya se tiró al suelo, que la maestra le tuvo que decir, sonaron los balazos, tírate, el niño ya se percató de eso. O sea, si ahorita lo levantamos y decimos, hagamos como que no pasa nada, vivimos como en Yucatán, vivimos como en Tlaxcala, como en Londres, tú sigue tu educación, o Dinamarca, tú sigue tu educación igual. No, o sea, esos niños no pueden recibir una educación similar. No. O sea, necesariamente hay que discutir con ellos el tema de los valores cívicos. O sea, va más claro, con ellos se tiene que discutir que ser narco no es bueno,
que parece que triunfaron, pero que están dañando la sociedad. O sea, ese diálogo es fundamental. Permítanme abusar y si quieren ya no vuelvo a hablar. Porque les cuento un caso que ustedes pueden ver en podcast. Hay un podcast muy bueno que se llama Penitencia, que entrevistan a personas en la cárcel, ¿no? Bueno. Entonces, Saskia Niño de Rivera. Yo trabajé con ellos un proyecto que hicieron de cárceles en Estados Unidos. Y entrevistan a un señor de aquí, de Culiacán, que se dedicaba, está ahí, por eso me atrevo a decirlo, se dedicaba a hacer asesinatos prácticos. O sea, le decían, mata a fulano, o sea, no en bolas, sino iban y los mataban. Sí, claro. Y él cuenta de cómo en su niñez vivían ellos en la sierra, tuvieron allá problemas, bajaron y vivían, entiendo que en Tierra Blanca, por la descripción física que hace muchos años. Y cómo ahí vivía y sabía que se agarraban a balazos y demás. Y un día, su hermana, que es además una gente de mucha presencia en el sector educativo, le dijo a la mamá, mamá, tengo que ir con un traje de gala porque terminé sexto año. Y la mamá le dijo, no tenemos con qué. Y no fue. Pero entonces el maestro fue a entregarle el diploma que se había ganado la niña por ser una de las mejores alumnas, ¿no? Entonces el maestro fue, dice, traía su carrito, que casi en ese momento en Tierra Blanca no circulaban muchos carros, y dio una vuelta, no sabía muy bien la casa, dio otra vuelta, y la mamá se dio cuenta que pasaba un carro, 3 vueltas, y entonces la mamá fue al cajón y sacó la pistola. Y salió a enfrentar al carrito. Y entonces el maestro de inmediato le dijo, señora, no, soy yo el maestro, ¿no? Y dice él tenía 9 años, el que terminó en la cárcel. Y cuenta cómo la mamá le dio mucha vergüenza y le dijo, disculpe maestro, pues porque aquí salió así. Y que el maestro le dijo, no se preocupe, usted tiene derecho a defender a su familia. Y dice el niño, el señor, yo en ese momento dije, pues sí, aquí así vivimos, así es esta colonia, así es este estado, de lo que se trata es de quién puede defenderse o no. Dice, y así me formé. Bueno, esa es una lección de qué es bueno y qué es malo. O sea, la necesidad de que el modelo educativo de Sinaloa responda a ese problema es fundamental. Coincido, creo que la Secretaría de Educación Pública y Cultura debería estar pensando que es momento ahorita, con la experiencia que han vivido los niños, es momento ahorita de recuperar ese tejido social y es momento de hacer a un lado esa cultura tan arraigada que se empezó a hacer en Culiacán de hace muchos años, que es la narcocultura. La verdad es penoso porque creo que todos, no voy a excluir a nadie, todos la hemos dejado entrar a nuestros hogares. Desde que ponemos un narcocorrido, hemos dejado entrar esa narcocultura, a nuestros hogares, y creo que es momento ahorita que la Secretaría de Educación Pública, con nuestros niños que son el futuro de nuestra ciudad, empezar a trabajar con ellos. Este momento, bien lo dicen y bien lo estipulan. Yo lo comparo mucho con el tema de la pandemia, pero con un agravante, con disparos al aire. ¿Sí? Los niños, recordemos el nivel escolar con el que salieron de la pandemia nuestros hijos, fue malísimo, pésimo, y ahorita debe andar muy similar, pero con un mal sabor de boca y sobre todo con un miedo, porque como bien lo dijiste, Erika, a muchos les tocó estar en medio de balaceras. Y hablando de niños de preescolar, de primaria, pues sí, la verdad es una situación que no sabemos en el futuro hasta qué grado les va a afectar en su desarrollo, en su caminar, en su andar, en su vida propia,
¿qué tantos traumas les puede dejar eso? Y creo que es momento que la Secretaría de Educación Pública y Cultura debería estar preparando un programa al menos sobre aquellos niños que estuvieron en escuelas que fueron afectadas por algún acontecimiento, por algún hecho delictivo, ¿no? Personalmente yo también construiría sobre la base de que la CEPIC debería de tomarle la palabra a Mexicanos Primero y juntos construir ese ecosistema en donde puedan involucrarse las instituciones, específicamente de gobierno, de los 3 niveles de gobierno, las instituciones educativas, que mis respetos, la verdad, para los directivos, y de nuevo hay que hacerles un reconocimiento a través de este medio a los maestros, porque ellos también, la verdad es que fueron héroes durante todos estos meses hasta hoy que cierra el ciclo escolar, de estar al frente de los salones aún en las condiciones en las que estuvieron trabajando, no nada más por la circunstancia de violencia, muchos de ellos incluso sin luz, algunas escuelas sin agua, en fin, han estado ahí, involucrarlos a ellos. Y el tejido social no puede reconstruirse si no va de la mano de los padres de familia. Correcto. Es bien importante que unamos todos esfuerzos, desde las trincheras en donde estemos, pero alguien tiene que llegar a poner este gran plan. Por eso es que es tan importante que también el gobierno escuche a quienes tienen intenciones de construir y a organizaciones como Mexicanos Primero, como Proeduca, como tantas instituciones de asistencia privada que se dedican en fortalecer el sistema educativo o al menos de cerrar brechas de desigualdad en niños, no solo en las ciudades, sino también en las comunidades, que es donde se han visto más afectados, porque aquí en la ciudad, de alguna manera, en estos meses, se adaptaron a esa realidad, no voy a decir que normalizaron la violencia, pero se adaptaron a la realidad y la mayoría recuperaron clases. El problema se da en las comunidades, donde se perdió completamente el ciclo escolar, no nada más en Culiacán, en Elota, en Cozalá, en San Ignacio, en Nabolato. Es decir, es amplio el universo en el que tiene que trabajar específicamente el Estado. Hay que poner manos a la obra y creo que desde donde estemos hay que sumar. Y de aquí me brinco al tercer tema de la tarde. Espero que de alguna manera los comentarios que estemos haciendo sean constructivos y provechosos para estos temas que estamos tratando esta tarde. Nos vamos al desabasto de medicamentos. Ese es otro, vale mucho la pena. Arrancamos con el tema de la encuesta y de todo lo que ha generado que el gobierno federal, particularmente la presidenta, esté tan mal calificada o en aprobación tan mal, como es el caso de Sinaloa, que para quienes están entrando al programa, en la encuesta de Mitofsky aparece en el último lugar de la encuesta Sinaloa. De 32 entidades, aquí es donde tiene menos aprobación la presidenta. Y el tema del desabasto de medicamentos ha sido todo un caso, sobre todo porque vimos desaparecer en su momento el Seguro Popular, que se convierte en INSABI, el INSABI desaparece, entra IMSS Bienestar al quite, pero la realidad es que nadie entra al quite por los enfermos en este país. Hay atención, como bien dicen muchos, de los derechohabientes o de quienes van a atenderse a las instituciones de salud de nuestro país, particularmente aquí en Sinaloa, pero los medicamentos no están. Los insumos más básicos, agujas, jeringas, gasas, algodón, alcohol. No me voy a ir allá a los medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, que además aquí en Sinaloa son, como en buena gran parte del país, son de uso diario. Es lamentable el tema de desabasto de medicamentos. No sé con quién de los dos quiera arrancar con este tema. Gilberto, adelante. Pues desde hace 7 años estoy escuchando, en enero va a haber medicamentos, en febrero va a haber medicamentos. Bueno, el gobernador acaba de decir que en julio. En marzo, no, la presidenta Sheinbaum dijo que en julio. En julio. Fíjate que hoy en la mañanera, porque yo no veo la mañanera, lo que veo son los highlights de la mañanera. Resumen. Sí, claro, yo creo que todos. Sí, una periodista le hace una pregunta a la titular del Ejecutivo Federal actual, donde le señala que de acuerdo a las compras en volumen que hace el gobierno federal, compras consolidadas. consolidadas que hace el gobierno federal, no recuerdo si es ibuprofeno o es paracetamol del que le pregunta, donde la compra consolidada estaban hablando que el costo por unidad era de 11 pesos y el costo real con el que
con el que el gobierno federal lo compró fue con 250 pesos, ¿sí? Y resulta que el dueño de la empresa, pues ¿de quién crees que es su suegra? Rocío Nale. Entonces, la verdad, el tema del medicamento, ¿sí? Al menos ahorita, desconozco en el pasado, que también no lo dudo, el tema del medicamento es un tema muy delicado por toda la corrupción que hay alrededor, que ha habido y que hay alrededor de él, y el problema es el siguiente, que únicamente están pensando en sus bolsillos, pero no están pensando en la salud del mexicano, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a servicios de salud, sobre todo para aquellos que aún teniendo acceso para servicios de salud, no les puedan dar el medicamento y tengan que gastar de su bolsa la adquisición de ese medicamento, que es obligación del Estado otorgárselo de acuerdo al servicio, ya sea de seguridad social, ya sea del IMSS Bienestar, llámese como se llame el programa social. Es lamentable cómo nos están jugando el dedo en la boca desde diciembre del 2018 con el tema de los medicamentos. Y además desapareció una bolsa importante, antes de hacerte el uso de la voz, estimado Omar, 40,000 millones de pesos, que eran los que se destinaban para los tratamientos para personas con cáncer en este país y para enfermedades complicadas, y que eran atendidas a través del Seguro Social, del ISSSTE, o en su defecto a través de, en su momento, el Seguro Popular. 40,000 millones de pesos que fueron borrados de un plumazo, que no se reinsertaron al INSABI. No. Y es por eso que desde entonces, ahorita decías desde el 2018, sí, es que vemos a los padres de familia pidiendo por los tratamientos para sus hijos. Yo lo he dicho siempre, fue una medida criminal. Detrás de esa decisión hay vidas de niñas, de niños, de mujeres, de hombres mexicanos que no tuvieron acceso a un derecho constitucional que fue su salud. Antes no estábamos como queríamos estar, ¿no? Y yo creo que la consigna del entonces presidente de se va a mejorar, pues se pudo escuchar como, pues qué bueno que se mejore, porque, por ejemplo, en Sinaloa, alrededor de 350,000 personas no tenían acceso a los servicios de salud. Pero como ahorita lo ejemplificó muy bien el contador, el trabajo que hicieron no fue ni honesto ni eficiente. O sea, en realidad no se preocuparon por el pueblo. Y entonces, en Sinaloa, por ejemplo, entre 2018 y 2022, no solamente ya hay 350,000 personas, hay 790,000 personas. O sea, aumentó el problema de personas que no tienen acceso a la salud. ¿Qué tienen que hacer? Pues van a los consultorios del doctor Simi, Así es. Y en realidad se privatizó ya la salud. O sea, tienes que ir tú a comprar a la farmacia en lugar de ir a la farmacia del IMSS o a la del ISSSTE o a la de los hospitales de salud, y que ahí te lo dieron, ¿no? Y también te tienes que atender con esos médicos. El desabasto de medicinas también no era el 100%. Siempre había un desabasto de 14%, de 13%. Hoy, hace días, el delegado del IMSS Bienestar aquí dice que tienen un desabasto del 60%. Solamente tienen el 40% de las medicinas que deben tener. Y el gobernador el lunes truena más y confiesa que piden medicinas a México, y dice él textualmente, y le mandan las que se les antoja. Entonces, el desorden es terrible. El sistema de salud está en las peores condiciones. También la semana vimos cómo los trabajadores al servicio de salud, esos que también con bellas palabras les decían los héroes, son los héroes de la pandemia, y sí lo fueron, sí lo fueron. Pero se decía, híjoles, que no, los valoramos mucho, y los llevaban a la mañanera y les daban unos premios a algunos y demás. Pues esos trabajadores al servicio de la salud, la semana pasada en Culiacán, salieron a protestar porque les están quitando sus derechos. Así es. Porque en ese traslado pierden ingresos, pierden prestaciones, pierden categorías,
pierden días de descanso. O sea, es terrible. En los indicadores, por ejemplo, de atención, al hacer esos exámenes de detección de cáncer de mama, Sinaloa también cayó a los últimos lugares. Y ese es un problema del secretario de salud local, ¿no? Aquí este sistema que dicen ellos que es el mejor del mundo, mejor que el de Dinamarca, pues resulta que los cuatro temporadas que ha habido agrícolas durante el gobierno del gobernador Rubén Rocha, los 4 se han muerto bebés, hijos de jornaleros agrícolas. Los 4 años ha habido. Desde el primer año se dieron alrededor de 15 fallecimientos. Niños que murieron de miseria, o sea, de diarrea, de pulmonía. Okay. Y fueron el conjunto de secretarios, y casi todos ellos hoy son unos senadores, otros son diputados locales, y movieron, tomaron fotos, tiraron confeti. Al siguiente año volvieron a morir más niños. O sea, alrededor de 30 niños han muerto. O sea, ese es el gran fracaso de este gobierno, que los niños se te mueran. Son niños además que nacieron ya en este gobierno. O sea, no en el terrible infierno que vivíamos con el PRIAN, no. Son niños que nacieron ya en este paraíso, murieron de bebecitos de miseria. O sea, es terrible. O sea, es la peor fracaso que pueden decir. O sea, no tienen vergüenza de seguir diciendo que son los mejores del mundo. Yo perdí la cuenta de cuántas veces se inauguró el nuevo Hospital General que está para el lado allá rumbo a Aymala. Se los digo porque a mí me tocó, la primera inauguración me tocó como diputada federal y luego regresó en otras 2 ocasiones Andrés Manuel López Obrador y todavía una cuarta que ya estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora con esta crisis de violencia, cuando perdieron la vida Gael Alexander y su papá, al primer hospital, la primera atención fue justo en ese hospital, que efectivamente estaba abierto para atención, pero que no estaba apto para atender la emergencia específica de estas 3 personas. Y ahí son vidas que se nos van entre las manos, particularmente cuando la infraestructura no es adecuada, al margen de la circunstancia de violencia que tenemos. Y efectivamente, yo estuve leyendo un poquito sobre las entrevistas que se le han hecho particularmente a Julio Quintero, que está al frente de IMSS Bienestar. Y él dice, no es un tema de presupuesto, es un tema justo de donde se realizan las compras consolidadas de abasto de medicamento para que lleguen, ¿no? Y entonces, porque son entrevistas que son públicas y que están en todos los medios de comunicación, y ahí mismo la gente dice, ¿por qué en las farmacias privadas no hay desabasto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente está pasando? Lo cierto es que el grueso de los hospitales, como lo acabas de decir, tienen un 70% de desabasto, con la excepción de algunos hospitales que son del Estado, de la Secretaría de Salud del Estado. Específicamente voy a hablar de uno que vi en una nota en un medio local, que es el Hospital Integral, por ejemplo, en Abolato, que dicen que ellos tienen un abasto de casi el 80% de medicamentos. Incluso mostraron el dispensario donde tienen todos sus medicamentos. Y da gusto que algunos de ellos sí. Da gusto que se ha hecho, por ejemplo, una inversión, leía en otro medio, de casi 19 millones de pesos para medicamento para los hospitales estatales. Lo que nos está fallando es desde que entró este gobierno de Morena, que yo coincido contigo en algo. Todas las políticas públicas siempre han sido perfectibles, no hay que negarlo. Nunca han estado como deben de estar. No. Pero de esa realidad que teníamos antes del 2018 a la que tenemos el día de hoy, la diferencia es abismal. Sí, completamente. En infraestructura, en atención y en desabasto de medicamentos. Desafortunadamente le han quedado muy mal, le han quedado mucho a deber a México y ahí están los resultados. Creo que la prioridad desde un principio que entró este partido político al poder, creo que la prioridad nunca hemos sido los mexicanos y creo que nos los han demostrado. Y no nada más en el tema de medicamentos, sino en muchos temas. O sea, todo lo que servía lo han desaparecido. ¿Por qué? Porque en todo había corrupción. ¿Y todo para qué? Para hacerse de los recursos y tenerlos en la tesorería de la federación para poderlos gastar a la hora que ellos quisieran. Esa es la realidad.
Y es lo mismo que pasa con los medicamentos. Bien dijiste, Omar, ya lo privatizaron. ¿De qué te sirve darle dinero a los adultos mayores si ese dinero que le estás dando lo tienen que gastar en medicinas? Porque cuando van a atenderse a un servicio de salud, no hay el medicamento. ¿En qué les elevaste la calidad de vida? ¿En qué les elevaste? En nada. En lugar de poder prender al menos 4 o 5 horas más el aire acondicionado, no, tienen que seguirlo prendiendo 3 horas nada más al día, porque el demás dinero lo tienen que guardar por si se enferman para comprar medicamentos, porque no hay. Pero estamos en Dinamarca. Claro, no, además los testimonios están por demás de quienes nos atendemos. Por ejemplo, mi esposo trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Oye. Nada más que él está en otra área. No está en el área no es médico, pues. Él está en las áreas administrativas. Y él, las veces que ha necesitado una cirugía, se ha atendido ahí. Claro. Entonces nos ha tocado personalmente vivir la realidad de cualquier derechohabiente cuando te tienes que hacer una cirugía. Como a veces los materiales, que a veces te dicen, oye, te voy a brindar la atención, pero necesito que tú compres todo el material. De hecho, recientemente, ahora como regidora, ahí llegan muchas solicitudes de personas que se van a hacer cirugías, que les hace falta todo el material, y estamos hablando de decenas de miles de pesos que le piden a cada uno de ellos, y quienes ya se encuentran adentro, internados, te dicen, todos los días nos piden que compremos. A veces ya no sabemos si el material que nos piden es para nuestro paciente o si nos están pidiendo para abastecer a todos los pacientes que se encuentran en el hospital. Esa es la realidad que se vive dentro de los hospitales. Pues que también imagínate la desesperación de las enfermeras, de los doctores, ¿no? Claro. Perdón, disculpe. No, claro. No, sí. Pero yo lo que quisiera abordar es esta realidad que estamos viendo, lo que nos debe motivar es a trabajar para resolverlo, ¿no? O sea, de alguna manera ya tenemos claro qué no queremos, o sea, no queremos vivir esto. Ahora hay que ir construyendo una alternativa. El contador lo decía muy bien, o sea, ellos solos no lo van a hacer. No les parece que les esté costando, o sea, no hay las protestas, no hay la exigencia. Tenemos entonces que nosotros ir construyendo primero el qué no nos gusta, entonces, pero sí que sí queremos hacer, ¿no? Y hay que precisar la exigencia y hay que respaldarla con información y hay que además con precisión, ¿no? O sea, debemos saber muy bien hacia dónde queremos avanzar, porque si no definimos todos los que creemos que debemos mejorar, hay quienes creen que estamos bien, parece que es como un 10% que dicen que estamos muy bien. Bueno, ellos no tienen que moverse mucho. Los que queremos estar mejor, sí debemos ir planteándonos hacia dónde trabajar y irnos juntando, ¿no? Para hacer la exigencia conjunta, porque si no construimos una propuesta alternativa, lo que va a pasar es que hay 3 cosas que no debe suceder, ¿no? Una, que empecemos a hablar del gobierno criticando sus rasgos físicos. Entonces, fulano está flaco, fulano cae mal, y ese no nos da, ¿no? Segundo es empezar a pelearnos entre nosotros, porque entendemos cosas diferentes, ¿no? Mejor dialogamos bien y digamos, hay una posibilidad, trabajemos bien, ¿no? Y tercero, no hacer nada. Entonces, por eso la idea de los conversatorios es una buena idea de irnos juntando, que las gentes platiquen en sus casas, que podamos irnos juntando públicamente. Hay ya una propuesta que hemos ido construyendo, donde ha estado participando Marta, Miguel, Erika, y de decir, pongámonos de acuerdo en algo común, en metas comunes, y trabajemos luego para conseguirlo, ¿no? Ya está la idea de hacer ahora un siguiente conversatorio sobre el tema agrícola, que es importante, y también hay una demanda, una demanda de Mazatlán, de que dicen, vengan a hacer uno aquí, con gentes de acá, y tráiganse unos de allá, porque también queremos ver cuál debe ser el futuro de Mazatlán, interesante. Y yo creo que podemos ir dialogando hacia eso, hasta construir alternativas y propuestas de soluciones. O sea, la idea es esa, construyamos soluciones porque no queremos seguir así. Y además, por otra cosa,
porque sí podemos vivir distinto. Claro. Excelente, gran cierre, estimado Claro. Omar. Y con estas palabras también ya nos vamos despidiendo, Gilberto Soto, porque ya estamos sobre la hora. Tus últimos comentarios. Sí, yo me sentí en Dinamarca, pero no estoy chinte. No, la verdad, simplemente creo yo, coincido mucho en lo que acaba de señalar Omar. Yo creo que hasta dónde va a llegar la paciencia de la gente, el soportar lo que estamos soportando. No es dramatismo para nada, y no simplemente y sencillamente que creo que como sociedad nos tenemos que unificar, conversar, dialogar, porque tenemos una gran nación que ha soportado muchas cosas, y aún abatidos hemos logrado salir adelante como la mayor riqueza que tiene este país, ¿no? Lo que realmente representa su soberanía, que somos todos nosotros. Entonces, la idea aquí en el estado de los conservatorios a mí me pareció excelente. Es un muy buen diálogo, es un muy buen instrumento, ¿sí? Pero hay que fortalecerlo no únicamente en Culiacán, porque es donde se esté focalizando los problemas. Creo que nos tenemos que abrir a todo el estado, Omar, no nada más aquí en Culiacán, ¿no? Y qué bueno que Mazatlán lo está pidiendo, ojalá el norte del estado también lo esté pidiendo próximamente. Y muchas gracias por la invitación, ya saben que yo puesto dispuesto. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias. Fíjense que esa es una gran reflexión hablar. Al final, creo que tanto hartazgo que tiene actualmente la ciudadanía, tanta impotencia, tanto coraje, tanta destrucción, tanto sufrimiento que hemos vivido durante tanto tiempo, ha generado algo positivo. Y me refiero a que es el despertar de la conciencia colectiva, de que juntos podamos unirnos, poner nuestras ideas, nuestras propuestas, hacer equipo y generar una alternativa. Lo dijiste muy bien, Omar. Eso es, tenemos que construir un rumbo, un camino. Si ya sabemos al final dónde está el bien y dónde está el mal, pues caminemos hacia el bien y hagámoslo juntos. Que pasen una excelente tarde, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Gilberto, por acompañarnos en esta mesa. Nos despedimos de ustedes, mesa en este caso para tres, aquí en su programa Sin Ediciones, su servidora Erika Sánchez. Que pasen una excelente tarde.